Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El sonido de la música y el bajo retumbaba por todo el bar. La mesa de Bambi estaba llena de viejos amigos, rodeada de varias botellas vacías, algunas de pie, otras tiradas, entre botanas que nadie había terminado. Bambi se tomó el whisky de su vaso de un solo trago. De inmediato escucharon algunos vítores alrededor de la mesa. Oye, ¿y por qué regresaste? ¿No estaba mejor la vida en el extranjero? ¿No es aburrido Tailandia? Preguntó una de sus amigas, alzando la voz para hacerse escuchar entre la música. Bambi soltó una risa suave antes de azotar el vaso contra la mesa. En todos lados es aburrido, dijo, con un tono entre burlón y autodespreciativo. Otra amiga se acercó y le pasó un brazo por el cuello. Tanto tiempo sin verte y sigues igual de filosa con la lengua. No decepcionas. Bambi levantó su vaso para brindar como si nada de eso le afectara. Pues vamos, dijo, volteando a ver al resto. La que se emborrache primero paga toda la cuenta. Luego azotó una botella vacía contra la mesa. No había ido ahí solo a tomar. Algo la traía inquieta, pero al menos en este lugar todavía sentía que seguía siendo ella misma. La canción cambió, una mujer pasó entre las mesas, la vista se le nubló un poco. Bambi giró la cabeza y alcanzó a ver el perfil de esa mujer. Se quedó helada, la mirada se le clavó al instante. ¡Prin! Más rápido de lo que pudo pensar, estiró la mano para sujetar el brazo, pero cuando la mujer se dio la vuelta se dio cuenta de que no era Prin, solo alguien que se le parecía. Bambi se quedó paralizada, la sonrisa que había mantenido toda la noche se borró por un segundo. Soltó la mano de la mujer y se disculpó en voz baja. Luego volvió con sus amigas, riéndose como si nada hubiera pasado, aunque en sus ojos aún se escondía una añoranza difícil de disimular. ¿Quién creíste que era? Preguntó una de sus amigas. Bambi negó con la cabeza. Una vieja amiga respondió, ocultando deliberadamente cualquier rastro de ese anhelo. Cada persona manejaba la confusión de manera distinta. Algunos prefieren quedarse quietos en un cuarto oscuro, otras necesitan hablar y compartir lo que sienten. Ella, en cambio, prefiere esconder esos sentimientos a solas y luego taparlos haciendo algo extremo. Me encanta esta canción, gritó Bambi antes de subirse a la mesa. En una mano sostenía una botella de licor. Todas las miradas se clavaron en ella. Un empleado del bar corrió hacia ahí. Señorita, no puede hacer eso, no puede subirse a la mesa. Bambi soltó una carcajada, siguió bailando y moviendo las caderas al ritmo de la música. Esa noche no le tenía miedo a nada. Lo único que le daba miedo era no volver a ver a esa persona. Señorita, por favor, bájese, insistió otro empleado, tomándole de la mano. Bambi saltó al piso después de terminar su baile y les aventó su tarjeta de crédito a sus amigos. Algunos pusieron cara de fastidio, otros parecían acostumbrados a su actitud. El personal del bar la miraba claramente molesto. Disculpa, señorita, pero ya tomaste demasiado, dijo una voz tranquila a su lado. Bambi giró la cabeza y vio una mujer de estatura similar a la suya, pero con una presencia mucho más calmada y madura. Llevaba el uniforme de bartender y en el gafete de su uniforme se leía el nombre de Prae. Para no incomodar al resto de los clientes, voy a tener que pedirte que te retires. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Dijo Bambi, haciendo que sus amigos se acercaran de inmediato. Prae cruzó los brazos y la miró sin miedo. Bambi, completamente borracha, respiró hondo, a punto de enojarse, pero sus propios amigos terminaron jalándola hacia afuera. Ya estuvo, por favor, déjalo así. Minutos después, Bambi salió del bar con sus amigos, furiosa. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.